Hola chicos, sean todas y todos bienvenidos a la clase de impulso nervioso. Ya hemos visto un poco cómo funciona el sistema nervioso en general y las células que lo comprenden. Ahora lo que nos toca hacer es ver cómo funcionan sus principales células, que son las neuronas. Y para entender cómo funcionan las neuronas, hay que entender desde la base de que todo está en equilibrio a nivel fisiológico. ¿En qué sentido? En el sentido de que las neuronas necesitan siempre aportes de glucosa. Son una de las células que su única fuente de energía principal es la glucosa. Por lo tanto, necesitan estar consumiéndola constantemente. Y por otro lado, necesitan que su medio extracelular esté en un equilibrio iónico. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan una concentración determinada y estable de ciertos iones. Aquí podemos ver en esta tabla el líquido extracelular y el líquido intracelular de las neuronas. Y como ustedes ven, hay una diferencia importante en lo que es el sodio, el cloro y el potasio. Si ustedes se fijan, el sodio y el cloro se concentran mucho más fuera de la célula, en el líquido extracelular. Y por otro lado, el potasio se mantiene más concentrado en el líquido intracelular. Estas son las concentraciones habituales, constantes y normales relacionadas con las neuronas. Por otra parte, hay que entender de que estas cargas se distribuyen de manera desigual, como ya hemos visto, más sodio y cloro afuera, más potasio adentro. Y también hay que entender de que como estas son cargas, son iones, que quiere decir con carga, y por otro lado, también a nivel interior, no solo hay potasio a nivel intracelular, sino que además, como ven acá, hay fosfatos y proteínas cargadas muy negativamente. Esta suma de cargas y esta distribución desigual de cargas genera lo que se llama potencial de membrana. Y en el caso de estar una célula normal, quieta e inactiva, se le llama potencial de reposo, que en el fondo es cómo es el equilibrio entre esta distribución desigual de carga. Este potencial de membrana, ustedes pensarían, ¿cómo se genera en el fondo? Porque para un lado tenemos cargas, para otro lado también tenemos cargas, y están separados por una membrana. Entonces, ¿cómo es que la membrana queda cargada eléctricamente? Eso es consecuencia de que siempre están difundiendo iones por la membrana. Para que difundan se requiere un gradiente químico, o sea, un gradiente de carga entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay más sodio afuera que adentro, el sodio por su carga va a tender a difundir hacia adentro. ¿Por qué? Por un lado el interior es más negativo y por otro lado las cargas del sodio se repelen a sí mismas, como dos imanes. Si tengo carga positiva y otra carga positiva, se van a tender a repeler. Si yo tengo mucha concentración de cargas positivas en un lado, va a tender a difundir porque se va a generar una fuerza de empuje entre esos mismos iones. Y a eso se le llama gradiente químico. Y por otra parte, se necesita una permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir? Que la membrana va a escoger a qué es permeable acorde con la presencia de canales iónicos. Esos canales iónicos los vamos a ver más en detalle después, pero están presentes en una buena porción de la membrana y son selectivos a ciertos iones. ¿Y de qué depende esa difusión de iones, aparte del gradiente químico? Que tenga una permeabilidad selectiva acorde a canales iónicos abiertos que permitan el paso de carga. Aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen que comprende un poco cómo funcionan estos canales. Hay conformaciones, hay situaciones donde estos canales están cerrados y no permiten el paso de carga desde un lugar donde está más concentrado a otro donde está menos concentrado. En cambio, mediante ciertos estímulos, que los vamos a ver más adelante, puede cambiar a una conformación abierta donde se abre un poco más este canal y permite el paso de carga de un lado a otro. Y así sucesivamente puede ir cambiando su conformación acorde a esto. De esto depende la permeabilidad selectiva. ¿Y a qué me refería con gradiente electroquímico? A que hay muchas cargas, entonces van a tender a difundir hacia el otro lado, por su misma carga. Entonces, ¿qué hay que entender de esa permeabilidad? Que en la mayoría de las células, y sobre todo las membranas, la permeabilidad al potasio es mayor que el sodio. ¿Por qué? ¿Y eso qué implica? Que el sodio, como está más concentrado afuera que adentro, va a tender a entrar. Y por otro lado, el potasio, que está más concentrado dentro de las células, va a tender a salir. ¿Y eso qué quiere decir, chiquillos? Teniendo en cuenta esa lógica y que la permeabilidad al potasio es mayor que el sodio, quiere decir que en una condición fisiológica de reposo, la neurona está ganando por dentro
perdiendo, ¿qué quiere decir? Más cargas de potasio que ganando más cargas de sodio. ¿Eso qué quiere decir? Que está perdiendo más cargas positivas que ganando. Por lo tanto, el potencial de membrana en reposo tiende a ser negativo. Y este potencial de membrana puede ir desde menos 7 mV hasta menos 100 mV dependiendo de la célula, pero en la neurona es de el potencial de membrana o transmembrana, que es lo mismo, es de aproximadamente menos 60 mV. Y eso es cuando está en reposo. ¿Y de qué esto es responsable? Como habíamos dicho, del flujo continuo de potasio hacia el líquido extracelular. Recordar que la permeabilidad del potasio es mayor que el sodio, por lo tanto sale más potasio hacia afuera que entra sodio hacia adentro. Por eso el potencial es negativo. Entonces aquí tenemos una imagen donde se especifica este caso en que por lo general en condiciones de reposo hay canales que están abiertos y otros canales que no están abiertos. Los canales que están abiertos están funcionando siempre. Y por otro lado, estos que no están abiertos requieren un estímulo. Ese estímulo, que es el voltaje, ya lo vamos a ver más adelante cuando excitemos a esta neurona. Pero ¿qué ocurre en condiciones normales? Que el sodio entra por una parte desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Pero por otro lado, el potasio está saliendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que sale más potasio que entra sodio. Y por eso el potencial de membrana tiende a ser negativo. Ahora, ustedes pensarán, ya, pero se tiende a saber que en condiciones normales el potasio siempre se mantiene en mayor concentración dentro de la célula que fuera de la célula. Y por otro lado, el sodio tiende a ser más concentrado fuera de la célula que dentro de la célula. Entonces, ¿cómo se logra mantener ese equilibrio siendo que en condiciones de estabilidad, de reposo, hay una difusión continua de estos iones de un lado hacia otro? Eso se da gracias a este otro amigo que tenemos acá, que es la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, como ya hemos visto en clases anteriores, se encarga de mantener este gradiente constante a lo largo del tiempo. ¿Cómo? Sacando, por un lado, 3 sodios y entrando 2 potasios. Así se mantiene una mayor concentración de sodio afuera y potasio adentro y se mantienen en condiciones estables para cumplir su función de conducir un impulso nervioso. ¿Qué hay que saber de la bomba sodio-potasio? Lo que ustedes ya saben, que es un transporte activo, por lo tanto utiliza ATP y va en contra de los gradientes de concentración. O sea que lleva sodio desde donde hay menos sodio hacia donde hay más sodio y lleva potasio desde donde hay menos potasio a donde hay más potasio. Como bien ya sabíamos, intercambia de 3 sodios por 2 potasios y mantiene las gradientes iónicas, como ya lo habíamos visto recién. Entonces, chiquillos, otra cosa que tienen que entender de que a nivel de membrana está el potencial de membrana, que es potencial de reposo, y por otro lado, hay una característica de las neuronas, es que puede ser excitables. ¿Qué quiere decir de excitables? Que como dice acá, que tienen la capacidad de cambiar su potencial de membrana en el tiempo y prolongarlo por el espacio. ¿Qué quiere decir? Que de un momento a otro puede cambiar el potencial y eso propagarlo por el axón. Y eso se llama potencial de acción. Ese potencial de acción, chiquillos, genera lo que se llama el impulso nervioso, y por eso se dice que el impulso nervioso viaja en forma de potencial de acción, un cambio en el potencial de membrana en el tiempo y que se prolonga en el espacio, o sea que viaja por el axón. ¿Y qué tejidos excitables tenemos? El tejido nervioso, como lo estamos viendo ahora, y el tejido muscular, que está en la clase de efectores, que está subida también a la plataforma. También, ¿qué otra cosa tenemos? Aparte de ser excitables, que la membrana también es selectiva. Hay diversa cantidad de canales iónicos selectivos a ciertos iones. Tenemos selectivos a cationes, como es el sodio, el potasio y el calcio. Y por otro lado, selectivos a aniones, como el cloro. Dependiendo de salida o entrada, o dependiendo del ion, vamos a tener un cambio en el potencial de membrana. Y por eso es importante la selectividad. Entonces, chiquillos, cada vez que fluyen iones a través de un canal iónico, como bien decíamos, se fluye sodio hacia adentro, sale potasio hacia afuera, se forma una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque van cambiando la carga del potencial de membrana en el tiempo y eso, al prolongarse en el espacio, se produce una corriente eléctrica. Hay que entender una cosa, que esto no es un solo canal, hay miles de iones fluyendo al mismo tiempo en unas milésimas de segundo. Y por otro lado, estos canales iónicos no se saturan, por lo tanto tienen una capacidad continua de transportar estos iones. ¿De qué depende esa conformación de los canales iónicos que estén cerrados o abiertos? De algunos factores, por ejemplo, ligandos como hormonas, neurotransmisores, señales extracelulares, el calor, hay ciertos
canales iónicos que se activan con la temperatura, y por otro lado, estos que nos van a interesar, aquellos activados por el voltaje, o sea, activados por el cambio en el potencial de membrana. O sea que si la membrana se vuelve más positiva o negativa, este canal se va a abrir. Entonces, ¿cuántos canales podemos encontrar? ¿Tipos de canales encontrar en una neurona? Hay muchos. Hay canales de potasio, que son muchísimos, y esto se refiere, y canales de sodio, que son pocos. Por eso se dice, chiquillos, que la permeabilidad al potasio es mucho mayor que la del sodio, y por eso el potencial de membrana de reposo tiende a ser negativo. Canales de potasio, por otro lado, y sodio dependientes de voltaje, o sea que se van a activar cuando llegue el potencial de acción, o sea, el cambio potencial de membrana hacia ellos, y así se abren. Canales de calcio dependientes de voltaje. Estos canales de calcio están más en el botón sináptico, que vamos a ver al final de la clase. Canales de cloruro que se ubican principalmente en neuronas postsinápticas, o sea, las neuronas que vienen después de la sinapsis, que vamos a ver después, y el cloro que hace que bajen su potencial de membrana, o sea, que se vuelvan más negativas, es un anión. Y hay otros canales de potasio, sodio, cloro, activados por ligando, como habíamos visto. Entonces, en condiciones normales ocurre esto, que en potencial de reposo, en momentos de reposo, hay más sodio afuera y hay más potasio adentro. Este es el líquido extracelular y el líquido intracelular. Por lo tanto, la carga afuera tiende a ser más positiva y la carga adentro tiende a ser más negativa. ¿Y qué ocurre, chiquillos? Que hay dos tipos de canales. Por un lado, estos canales de acá, que son canales iónicos, que siempre están abiertos y por ende fluye carga hacia afuera y hacia adentro. Y por otro lado, estos canales dependientes de voltaje en condiciones de reposo están cerrados. Eso es lo que ocurre en condiciones fisiológicas de reposo. Entonces, recapitulando un poco, en una neurona de reposo, ¿qué tenemos? Tenemos mayor sodio extracelular que sodio intracelular, mayor concentración de sodio afuera que adentro. Tenemos mayor concentración de potasio intracelular que extracelular, o sea, más potasio dentro que afuera. Tenemos un líquido intracelular negativo respecto al líquido extracelular. ¿Y esto a qué se debe? Las cargas negativas se deben principalmente a las proteínas y a los fosfatos contenidos al interior de la neurona. También hay muchos canales de potasio abiertos, hay muchos más canales de potasio que de sodio, y por eso la permeabilidad al potasio es mayor que el sodio, por eso también se tiende a mantener negativa el potencial de reposo. Hay canales de sodio y potasio dependientes de voltaje cerrados, o sea que todavía no actúan en este momento. Y por lo tanto, de estas condiciones decimos que la neurona como tal está polarizada, y a esto corresponde la fase de reposo de la neurona. Ahora, ¿qué ocurre cuando llega un estímulo a una neurona? El estímulo se puede inducir fisiológicamente, biológicamente, con los receptores, desde los receptores de la misma neurona o desde otra neurona, o también a nivel de laboratorio pueden hacer una inyección de corriente que se llama, que estimule a esa neurona. Ese estímulo va a generar cambios en el potencial de la membrana, y esos cambios en el potencial van a cambiar la permeabilidad de la membrana. ¿Como cuál? En un principio aumenta la permeabilidad al sodio. Por lo tanto, al aumentar esa permeabilidad del sodio por el cambio en el potencial de la membrana, esta neurona se empieza a despolarizar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si llega un estímulo y se despolariza, se genera un potencial de acción. Y ese potencial de acción va a viajar desde un extremo a otro de la neurona en forma de impulso nervioso, que se parece a una onda de despolarización. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega un estímulo y despolarizamos la neurona acá, al despolarizarse acá, se va a detectar un potencial de membrana en la periferia, y eso va a generar que la membrana de al lado, como este sector más amarillo, se empiece también a despolarizar. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que aquí se vuelve positivo y después hacia acá se va poniendo más y más positivo. Y eso es lo que se llama impulso nervioso, y por eso se dice que el impulso nervioso viaja de un extremo a otro de la neurona. Y eso se conoce como potencial de acción.